Provisionismo versus calvinismo. En este video estaré haciendo un contraste entre el calvinismo y el provisionismo, entre la elección incondicional calvinista y la elección provisionista, entre cómo el calvinismo interpreta Efesios 1:4 y cómo los provisionistas interpretamos Efesios 1:4 y la elección, para que ustedes puedan entender muy bien la diferencia y el punto de contención entre calvinismo y provisionismo. Les explicaré la diferencia entre ambas posturas. Los calvinistas enseñan que antes que las personas hicieran ni bien ni mal, antes de la fundación del mundo, Dios escogió cuáles personas iban a creer en Jesús y cuáles no. Dios escogió cuáles personas iban a estar en Jesús y cuáles no. Los calvinistas enseñan que Dios, antes de crear a la humanidad que Él crearía, antes de la fundación del mundo, escogió de entre todas las personas a algunas para salvarlas y al resto aborreció. Por el contrario, los provisionistas no enseñamos que Dios escogió cuáles personas creerían en Jesús y cuáles no. No enseñamos que Dios escogió cuáles personas iban a estar en Jesús y cuáles no. Enseñamos con Pablo que Dios escogió a personas que están en Él, en Jesús, para ser santos y sin mancha delante de Dios. Que fuimos escogidos en Él, en Jesús, no para creer en Jesús, ni para estar en Jesús. Entonces, los calvinistas interpretan que en Efesios 1:4, Pablo enseñó que antes que las personas hicieran ni bien ni mal, antes de la fundación del mundo, arbitrariamente o sin ninguna condición, o incondicionalmente, dirían los calvinistas, Dios escogió qué personas serían salvas y qué personas no lo serían. Dios escogió qué personas creerían en Jesús y qué personas no. Qué personas estarían en Jesús y qué personas no. Y únicamente las personas que Dios escogió para que crean en Jesús, creerán en Jesús y serán salvas. Los provisionistas, por el contrario, interpretamos que en Efesios 1:4 Pablo no enseñó que Dios escogió qué personas creerían en Jesús y qué personas no. Más bien, antes de la fundación del mundo, Dios escogió a las personas que están en Jesús para ser santos y sin mancha delante de Él. Y únicamente las personas que están en Él, en Jesús, son las que Dios escogió para ser santos y sin mancha. Ahora veamos Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Escogió, excelexato, verbo auristo, escogió es el verbo. Y la acción del verbo escogió fue hecha por Dios. Dios es el sujeto omitido que hizo la acción del verbo escogió. Dios escogió algo o alguien recibió la acción del verbo escogió. Algo o alguien fue escogido por Dios. ¿Quién fue escogido por Dios? Nosotros. Y más, acusativo, objeto directo, es decir, quien recibe la acción del verbo es o fuimos nosotros. Nosotros fuimos escogidos. ¿Quién es nosotros en el contexto de Pablo? ¿Quién es nosotros en Efesios 1:4? Los ateos, los incrédulos, los budistas, los musulmanes, etc. No.
nosotros del pronombre primera persona plural de la comunidad creyente de Éfeso. Pablo en el contexto se refiere a la comunidad de creyentes. A los creyentes, Pablo les dice, fuimos escogidos por Dios. Como Pablo, un judío creyente, los efesios, creyentes no judíos. Judíos y no judíos creyentes fueron escogidos por Dios. En preposición que rige en dativo, complemento circunstancial del lugar de esfera. El aftó, pronombre personal tercera persona singular dativo, complemento indirecto, donde ocurre, donde sucede la acción del verbo. ¿Dónde? ¿En qué lugar hizo Dios la acción del verbo escogió? En él, en aftó. La acción del verbo escogió ocurrió en él, en Jesús, en Cristo, no en Adán. La acción del verbo escogió no sucede en Adán, no, es en Cristo, el lugar donde recibimos la acción del verbo escogió, el lugar metafórico, no en Adán. Antes, antes, preposición que rige en dativo, complemento circunstancial de tiempo. Dios hizo la acción del verbo, Dios escogió en un tiempo. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo hizo Dios la acción del verbo escogió? Antes de la fundación del mundo, pro catabolis cosmu, antes de la fundación del mundo. Ine, ser, infinitivo presente activo, el propósito. ¿Para qué nos escogió Dios en Jesús antes de la fundación del mundo? Para ser. El propósito que Dios nos escogió es para ser santos y sin mancha delante de Él, delante de Dios. Ese es el motivo, la razón, el propósito por el cual Dios nos escogió. Dios no escogió personas para estar en Cristo ni para creer en Cristo. Dios escogió personas en Cristo para ser santos y sin mancha delante de Él. Únicamente los creyentes están en Jesús. Los incrédulos no están en Jesús. Y Pablo enseñó a los hermanos de Éfeso que Dios los escogió a él y a ellos, es decir, a la comunidad creyente, no a los incrédulos. Por lo tanto, los creyentes fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos en Él, en Cristo, en Jesús, y el propósito de elegirnos en Él no es para hacernos creyentes ni para ser posicionados en Cristo. Es el motivo, la razón es para ser santos y sin mancha delante de Dios. Para eso fuimos escogidos, quienes estamos en Él fuimos escogidos. Cualquier persona que está en Él es quien es escogido para ser santo y sin mancha. Las personas que están en Adán no son las personas escogidas. Cualquier persona puede creer en Jesús y en Jesús es donde se recibe la acción del verbo escogió. Estas hermosas y bellas bendiciones están solo en Él, solo en Jesús, solo en Cristo, nunca en Adán. Repito, nunca en Adán, porque Dios escogió a personas en Cristo, no en Adán. Los incrédulos están en Adán y la elección no se hizo en Adán, como afirma el calvinismo. Efesios 2:12, Pablo claramente enseña que los incrédulos no están en Jesús. Cito, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Los incrédulos no están en Cristo, están en Adán. Si los calvinistas intentan defender su soteriología afirmando que ellos fueron escogidos en Cristo,
Recordémosle a los calvinistas que su doctrina enseña que los incrédulos son los escogidos. Los incrédulos, según el calvinismo, son escogidos en Cristo para hacerlos creer. Como los incrédulos de Éfeso estaban escogidos por Dios en Cristo para hacerlos creer en Cristo, según el calvinismo. Y creyeron, los incrédulos de Éfeso creyeron en Jesús porque estaban escogidos para hacerlos creer según el calvinismo. Pero los incrédulos están en Adán, no en Cristo. Si los incrédulos están en Adán, como los efesios cuando eran incrédulos fueron escogidos en Cristo, si están en Adán, ¿cómo es eso? El calvinismo enseña que los incrédulos de Efesios 1:4 eran escogidos por Dios en Cristo antes de la fundación del mundo para hacerlos creer. Pero nuevamente ningún incrédulo está en Cristo. Todos los incrédulos están en Adán. Pablo claramente enseña que los incrédulos no están en Jesús. En aquel tiempo estabais sin Cristo, Efesios 2:12. Los calvinistas enseñan que ellos, cuando eran incrédulos y estaban en Adán, eran escogidos en Cristo para que algún día Dios los hiciera creer en Cristo, como según el calvinismo Dios hizo con los incrédulos escogidos de Éfeso. Los calvinistas no necesitaban estar en Jesús para ser escogidos. Ellos son escogidos en Adán y por lo tanto fuera de Jesús, fuera de Cristo. Los calvinistas fueron escogidos en Adán, recibieron la acción del verbo escogió en Adán, fueron escogidos en Adán para llegar a ser creyentes y para ser posicionados en Jesús. No tiene sentido. Por lo tanto, fueron escogidos en Adán. Esa es la interpretación soteriológica que el calvinismo hace de Efesios 1:4. La soteriología calvinista es una doctrina antropocéntrica centrada en el hombre, humanista. La soteriología provisionista es una soteriología cristocéntrica centrada en Jesús, porque no fuimos escogidos, porque fuimos escogidos en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no en Adán. La diferencia entre el calvinismo y el provisionismo es que los calvinistas enseñan que Dios escogió quién estaría en Jesús y quién no, o quién creería en Jesús para ser salvo y quién no. Los provisionistas no enseñamos que Dios escogió quién estaría en Jesús y quién no, que Dios escogió quién creería en Jesús para ser salvo y quién no. Con Pablo enseñamos que Dios escogió a quienes están en Él, en Jesús. Nos escogió en Él, no para estar en Él. Nos escogió en nuestro glorioso Señor Jesucristo para ser santos y sin mancha delante de Dios. Para que el sistema soteriológico calvinista tuviera sentido, Pablo tendría que estar instruyendo a los no creyentes, a los incrédulos, como hacen los calvinistas, enseñando a los incrédulos que están en Adán, que Dios los escogió a ellos en Cristo. Pero la audiencia de Pablo no eran incrédulos, sino creyentes. Si contrastamos el calvinismo con Pablo, Pablo le dice a los hermanos que él y ellos fueron escogidos. Los calvinistas, por el contrario, le dicen a los incrédulos que ellos fueron escogidos y que fueron escogidos cuando estaban en Adán. Fueron escogidos en Cristo cuando estaban en Adán. Dos audiencias completamente diferentes. Una, la audiencia de Pablo, los hermanos. Otra, la audiencia de los calvinistas, los incrédulos. Lo que Pablo dijo a los creyentes, a los hermanos de Éfeso, los calvinistas se lo dicen y lo aplican a los incrédulos. Alguien está muy mal aquí y creo que no es Pablo. Nuevamente,
Los calvinistas afirman que ellos cuando estaban en Adán eran escogidos en Cristo. Eso no tiene ningún sentido. Puedes reírte de semejante declaración. Creo que es una inconsistencia de los calvinistas decir, Dios nos escogió en Cristo, porque ellos fueron escogidos cuando eran incrédulos y por lo tanto su elección fue en Adán fuera de Cristo. Los provisionistas, junto con Pablo, afirmamos que únicamente los creyentes podemos decir nos escogió en Cristo, porque Pablo y su audiencia eran los creyentes de Éfeso, porque únicamente los creyentes de Éfeso estaban en Cristo. Los calvinistas afirman que son los incrédulos quienes pueden decir nos escogió en Cristo, porque en el calvinismo los incrédulos son los escogidos, pero ellos no tendrían la palabra de Dios con ellos. No tendrían respaldo de la palabra de nuestro Señor. Por favor, nota muy bien que Pablo en ningún lugar afirma que Dios escogió personas que no creen en Jesús para que crean en Jesús. Más bien, Dios escogió personas que están en Jesús. Nos escogió en Él. Y los incrédulos no están en Jesús. Y escogió a aquellos que están en Jesús para ser santos y sin mancha delante de Él, no para creer. Los calvinistas, por el contrario, enseñan que Dios escogió quién estará en Jesús, que el propósito que Dios escogió personas que no creen es para que crean, que Dios antes de la fundación del mundo escogió quién creerá en Jesús y quién no. Eso simplemente no existe en las santas palabras, en las santas páginas de la Escritura. Veamos el texto nuevamente. Dios es el sujeto omitido, tercera persona singular. Escogió, el verbo escoger o escogió fue hecho por Dios. Dios es quien hizo la acción del verbo. A nosotros, que es acusativo o objeto directo de la primera persona plural, es decir, quienes recibimos la acción del verbo es nosotros. En el contexto, Pablo se refiere a nosotros de la comunidad creyente de Éfeso, no a nosotros de los incrédulos de Éfeso. En propósito que rige en dativo, complemento circunstancial de lugar. El pronombre dativo, complemento indirecto, donde ocurre la acción del verbo. La acción del verbo ocurrió en él, no en Adán. Nosotros, los creyentes, recibimos la acción del verbo escogió, pero recibimos la acción en Cristo, no en Adán. Los calvinistas recibieron la acción del verbo escogió en el estado de incrédulos y por lo tanto, lógicamente, como consecuencia en Adán. Fueron escogidos en Adán para hacerlos creer y para ser posicionados en él, en Cristo. Ellos fueron escogidos antes de la fundación del mundo en Adán. Fueron escogidos cuando no eran creyentes y los no creyentes, los incrédulos, están en Adán. Por lo tanto, ellos son escogidos en Adán para hacerlos creer y para ser posicionados en él, en Cristo. ¿Por qué creemos que Dios escogió creyentes y no a incrédulos? Aunque Pablo explícitamente no dice fueron escogidos los creyentes, se puede deducir que los creyentes fueron los escogidos porque solo los creyentes están en él, en Jesús. Además, Pablo enseñó a los creyentes de Éfeso que ellos y él fueron escogidos, a menos que ustedes crean que los incrédulos estaban en Jesús y que la audiencia de Pablo eran los incrédulos de Éfeso. Aunque Pablo explícitamente no dice Dios escogió a personas, podemos deducir que Dios escogió a personas, porque creo que Pablo y los hermanos de Éfeso eran personas, a menos que ustedes crean que Pablo y los hermanos de Éfeso no eran personas. Nuevamente Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios
soberanamente escogió a quienes están en Jesús para ser santos y sin mancha. Nos escogió a nosotros para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Los calvinistas rechazan que los elegidos sean los creyentes, ya que para ellos los elegidos son los incrédulos, pero los incrédulos están en Adán, no en Cristo. Los calvinistas deben entonces afirmar que estas bendiciones son para los incrédulos, porque para los calvinistas los escogidos son los incrédulos. Las bendiciones entonces, según el calvinismo, deberían de ser para los incrédulos. Este único argumento debería descubrir que la elección incondicional calvinista es falsa, y es este: los calvinistas deben ser santos y sin mancha delante de Dios cuando ellos eran incrédulos y cuando ellos estaban en Adán, porque el propósito de Dios para los escogidos es que sean santos y sin mancha. Si los calvinistas, cuando eran incrédulos y estaban en Adán, eran escogidos, los calvinistas debían entonces ser santos y sin mancha cuando eran incrédulos y cuando estaban en Adán, porque el propósito de los escogidos es para que sean santos y sin mancha delante de Dios. Y los calvinistas, cuando eran incrédulos y estaban en Adán, eran escogidos. Si los calvinistas no eran santos y sin mancha delante de Dios cuando eran incrédulos y estaban en Adán, entonces la elección incondicional calvinista está refutada de una vez y para siempre. O Dios falló, o la elección incondicional calvinista es falsa, porque los calvinistas, cuando eran incrédulos y estaban en Adán, no eran santos y sin mancha y eran escogidos. ¿Cuál de las dos? O Dios falló o la elección incondicional calvinista es falsa. Yo creo que Dios no falló. Tengan muy claro y tengan la certeza de que hay y habrán personas que harán cualquier triquiñuela, cualquier artimaña para negar la elección en Cristo y defender una soteriología antropocéntrica humanista de la elección de incrédulos y en Adán. Habrán personas que aferradamente, atrevidos, se atreverán a negar que la elección es en Cristo y defenderán atrevidamente a una elección de incrédulos y en Adán, como hacen la interpretación ellos de Efesios 1:4. Los provisionistas creemos que cualquier persona puede creer en Jesús, en el Evangelio, a la luz del Evangelio. Y las personas que creen en Jesús son posicionadas por Dios en Jesús, y en Jesús las personas fueron escogidas por Dios antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Los calvinistas creen que únicamente los incrédulos que fueron escogidos por Dios antes de la fundación del mundo podrán creer en Jesús. Dale like al video, comparte, comenta, suscríbete y sígueme.